Buenas noches. Hoy vamos a presentar el libro del obispo de Santo Adolfo y de la Iglesia Románica de la Mata de Grado, Piedra, Leyenda y Pergamino. Y en este momento queremos saludar al concejal que representa el Ayuntamiento de Grado, Diego García, concejal de Cultura, y dar las gracias a los autores del libro, don Isabel Ruiz de la Peña González y don Miguel Calleja Puerta. Ambos son profesores titulares de universidad y desde el primer momento atendieron nuestra petición de escribir el libro, cosa que hicieron altruistamente. Gracias. Gracias también a Mario Eduardo Blanco García por su aportación, está por aquí, por su aportación de imágenes, excelente fotógrafo. Gracias a la Dirección General del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias por su colaboración. Gracias también al Ayuntamiento de Grado por cedernos este espacio para la celebración de este año. Y gracias a Gustavo Adolfo Fernández, bibliotecario municipal y cronista oficial de Grado, entre otras cosas. Gustavo no solo es eso, es el rompeolas al que todas las asociaciones recurrimos para todo tipo de necesidades, desde hacer una fotocopia hasta Gustavo, necesito que hacer esto, pues todo, y somos del orden de 70 asociaciones y todas con actividad. O sea, es un caso especial el del asociacionismo de Grado. Son asociaciones culturales y deportivas. Les repito. Gracias a la editorial CREA, que hoy no van a estar aquí, por la cuidada y puntual edición del libro. También queremos dar las gracias al concejal Chema González de Ovides, que me parece que no está por aquí porque debió tener alguna actividad que hacer, pero por atender siempre nuestras peticiones puntualmente. Ahora el concejal de Cultura, Diego García, abrirá un poco el acto. Yo fue una presentación así para dar las gracias y después diré por qué hacemos el libro. ¿Parece bien? Bueno, buenas tardes, aunque parezcan noches con cambio de hora, ya sabéis. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sala polivalente de la Casa de la Cultura de Grao, con la presentación de este libro escrito o bien reescrito, porque el estudio estaba hecho hace años, ¿no? De Isabel y de Miguel, que yo los tengo conocidos por asistir a cursos de la universidad y por más jornadas que se hicieron aquí. Y la verdad que para el Ayuntamiento de Grao es un placer que este estudio tome este formato de libro, gracias a la Asociación de Amigos del Camino de Grao y la Asociación de Amigos de Asturias del Camino de Santiago, porque yo, que también, aparte de maestro, concejal en mis ratos libres, y también soy peregrino, y me alegra bastante. ¿Por qué? Porque Santo Adolfo, muchas veces yo cuando tengo conversaciones por ahí con gente que también es peregrina y que es aficionada al Camino de Santiago, es uno de los grandes olvidados en Grao del Camino de Santiago, ¿no? Parece que lo tenemos ahí en la mata, ahí metido en ese sarcófago, que nadie sabe muy bien cómo llegó hasta donde está, y que a esto ayuda este libro, ¿no? Entonces, bueno, Santo Adolfo, como otros tantos mitos y leyendas alrededor del Camino de Santiago, que responden a la tradición oral, Santo Adolfo no responde a la tradición oral, sino que están recogidos en distintos códices desde el siglo XII aproximadamente, si no me equivoco decirme. Si se oye bien, quito el micro porque está... Llagus. ¿Ahora? Sí, vale. Nada, como decía, que bueno, como otros mitos y leyendas son de tradición oral, este no es de tradición oral, está recogido en diferentes códices. Y bueno, pues para el Concello Grao, ¿qué queréis que os diga? Es otro de los tantos recursos
que existen en este concello y de los que muchas veces no somos ni siquiera conscientes, ¿no? Ese sarcófago de Santo Adolfo ahí metido en la iglesia de Santa Eulalia de la Maza, pues fue objeto de devoción, fue objeto de culto y bueno, se perdió un poco el culto, yo creo que duró hasta principios del 20 más o menos aproximadamente, y la verdad que es otro de las potenciales que tenemos en este concejo, junto con el Camino de Santiago, que tenemos el privilegio de que la primera etapa del Camino de Santiago primitivo acabe en esta villa, y eso bien lo podéis atestiguar todos y todas las que conocéis esta villa y residís en esta villa, la influencia tan increíble de gentes de todo el planeta que vienen a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Por lo cual, pues ya para acabar, pues me congratulo una vez más de que este estudio tome forma física en este libro, que yo tuve el placer de leer antes de esta presentación, y que la verdad que es un estudio que nos ilumina, que nos abre un poco más las puertas a conocer un poquitín más a Santo Adolfo y la historia de cómo ese sarcófago está en la Mata, y de cómo ese templo, la arquitectura de ese templo, pues fue un poco evolucionando en función de toda la historia de ese sarcófago, ¿no? Ya dejamos aparte el tema del toro y los cuernos y esas cosas, que eso también lo podéis leer en el estudio, pero eso es un poco más mitológico, que se convirtió un poco más en leyenda local casi, ¿no? Y sin más, pues nada, os dejo que disfrutéis de la presentación y nada, muchas gracias por acudir. A ver, ¿se oye bien? Sí. Bueno, el porqué del libro, que es lo que antes os dije que iba a contar un poco. Hace 2 años se celebró en Medina de Rosé, con Valladolid, una reunión auspiciada por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, con participación de asociaciones de los varios caminos de Santiago que hay en España. Y sus conclusiones, entre otras, se habló de la importancia de poner en valor hechos de leyenda e históricos que existen en muchos lugares y que son totalmente desconocidos fuera de sus localidades, pero que por su valor podían constituir un elemento dinamizador de cultura y también de economía en sus respectivas localidades. Entonces esto nosotros lo aprovechamos leyendo estas conclusiones. ¿Qué pasa? Si aquí tenemos en grado un hecho de leyenda e histórico, puede ser, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Entonces hay que dar difusión, entonces decidimos hacer el libro, que fue cuando les pedimos a los autores que lo hicieran. Y además aprovechar el crecimiento potencial que está teniendo el camino primitivo a su paso por grado, o sea, de peregrinos que vienen. Los peregrinos que hacen, yo también soy peregrino, hice varios caminos, el peregrino suele volver otra vez. Cuando ve algo que le gusta, suele volver, repite, pero ya como turista, ¿no? Y suele venir a los sitios donde le gustó o conoció que hubo un hecho, entonces eso repercute en las economías también de luego. Y si no lo ves, el caso de Santo Domingo o la Calzada, de Gallo, tienen Gallo de la catedral, pues mucha gente va profesamente para ver el Gallo, y entonces es interesante este tema. Y comentando la conclusión con nuestros compañeros de la asociación, vimos ese hecho, que lo tenemos aquí. Por todo esto se decidió la publicación del libro para contribuir a la difusión al hecho de Santo Adolfo, el primer santo democrático, por decisión del pueblo. O sea, no es un santo que esté por los cánones del Vaticano ni canonizado, pero sí el pueblo quiso que fuera santo. Y para lo cual nos pusimos en contacto con los autores, con Isabel Ruiz de la Peña y don Miguel Calleja Puerto, que no nos pusieron ninguna traba ni condición, y totalmente altruista, como dije antes. Después de 6 meses, el libro que presentamos es una realidad, y aquí lo tenemos. Creemos que servirá también para que los organismos competentes tomen interés y no dejen que un bien como este se pierda, y por fin se vea la reivindicación que desde hace años viene haciendo la Asociación de Vecinos de la Mata
y vean su objetivo cumplido, porque esto ya llevan años esta asociación en la reivindicación. También el libro se publica en conmemoración con el 10º aniversario de la Declaración de los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El camino primitivo, el camino del norte que según Santiago, el camino de la costa, pasa todo por la costa occidental de Asturias, y el camino primitivo, y atraviesa nuestro concejo por el camino primitivo de este a oeste. O sea que es un tramo que atraviesa todo el concejo. Esta declaración nos obliga a todos, y digo privados y no privados y instituciones públicas, en el mantenimiento, porque esto también de vez en cuando hacen revisiones y ver si se están cumpliendo con lo que ellos exigen para ser declarado patrimonio. Entonces tenemos una responsabilidad en mantener los caminos como tiene que ser. Y nada más, hace unos días viendo un programa de televisión, un profesor dice: detrás de cada leyenda probablemente hay una historia, y entonces nosotros esperamos que los escritores con eso nos expliquen un poco y a ver si logramos que eso sea historia. Labrano, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias. Fue presidente también de la agrupación de asociaciones de los caminos del norte, que engloba los caminos todos del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Y bueno, les va a comentar, también es más conocido por ser el apóstol laico del Camino de Santiago, denominación que le nombró el Rili, el señor que es aquí de Grado, que todos conocéis, y lo denominó así, o sea, por la importancia que tuvo en los trabajos de la declaración del Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este interesantísimo acto. Aquí ya veo que entre santos democráticos y apóstoles laicos esto es un galimatías. Pero bueno, yo simplemente en nombre de todas las asociaciones de amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias, desde la federación que presido, dar las gracias a José Manuel y al resto de miembros de la Asociación de Grado por el trabajo que están haciendo, por el esfuerzo y por la ilusión que le ponen a todo lo que plantean de cara a la promoción y a la difusión del Camino de Santiago. Y luego agradecer, como no, a los autores, a Miguel y a Isabel y a Miguel, por el trabajo que han presentado, por la minuciosidad con lo que han hecho, por descubrirnos que no es tanto leyenda sino historia al encontrar ese pergamino en la Biblioteca Nacional que atestigua todo lo que se ha hecho. Y si me permitís, darle las gracias especialmente a Isabel, porque su padre Nacho Ruiz de la Peña fue el que me enseñó todo lo poco que sé sobre el Camino de Santiago hace ya años que por desgracia lo perdimos, pero que en el inicio de la recuperación de los caminos de Santiago en Asturias, allá a finales de los años 80 del pasado siglo, ya dimos unos cuantos pasos por el camino entre todos, pues Nacho, junto con María Josefa Sanz, con Pepa y con algunos otros, fueron los verdaderos artífices de esa recuperación y de esa promoción del camino y de descubrir que el Camino de Santiago pasa por Asturias, cosa que en un principio se nos negaba. Ya no vamos a hablar de que Oviedo es el origen del camino, que también, pero el Camino de Santiago empezó en Asturias de la manera que fuera. No vamos a entrar en esas profundidades.
Gracias, Isabel, gracias por este trabajo que nos presentáis, Miguel y tú, y gracias de nuevo, y para terminar, a José Manuel y al resto de miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Grado por esa labor tan magnífica que están realizando. Bueno, trataré de ser breve porque lo que nos interesa es oír hablar a Isabel y a Miguel. Me toca a mí hacer, por encomienda de la asociación y de José Manuel Arias, un poco de presentador de los autores de este libro. Antes quiero dar también las gracias a la asociación por la idea, felicitaros, y bueno, tuve la oportunidad de participar en la primera reunión y reitero lo que ya dijo Arias. En el minuto cero, tanto Miguel como Isabel como Miguel se prestaron a realizar este trabajo de forma completamente altruista y en un tiempo récord, porque como bien decía, hace apenas 5 o 6 meses fuimos con el proyecto. La suerte es que ya lo teníais medio escrito, es verdad que lo actualizáis, lo ampliáis, y bueno, desde el Ayuntamiento de Grado también agradeceros. Antes, hablando con Diego, no sé si se puede hacer el spoiler o no, pero también los de la Mata sabéis que el Principado, a través de la Consejería de Cultura, está haciendo un estudio de lo que es el sepulcro de Santo Dolfo, o sea que bueno, ten cuidado, porque tú siempre eres muy amable enseñando la iglesia, enseñando el sepulcro, pero con este libro, más el estudio, más tal, a ver si vas a estar allí de repente todo el día abriendo la puerta. No sé si tienes que buscar algún aliado más que te ayude, porque está muy bien que lo pongamos en valor, pero bueno, también bueno, tiene su vida. En ese sentido, agradecer a todos los vecinos de La Mata que estáis aquí, a los de la Asociación de Vecinos, por haber movido por redes y estar hoy aquí, porque es un día importante para La Mata, pero para todo Grao, y para el Camino de Santiago en general. Bueno, iba a presentaros y ya me voy hablando. Lo primero, sí que quiero agradecer la vinculación especial que tienen estos dos profesores de la Universidad de Oviedo con Grao. Isabel, familiar también, pero bueno, ya lo comentó Diego, aquí organizó Miguel, participó Isabel también en un curso de verano de la Universidad de Oviedo, que además tenía mucha vinculación con el Camino de Santiago en la época medieval. Y bueno, Isabel, entre otras cosas, es autora de ese libro referente que tenemos en el Concejo sobre la Capilla de los Dolores, que propició, si no recuerdo mal, en el año 2005 la Asociación Amigos de Grao. Ya en el 2002 publicasteis en la revista Eclesia, en el 2002 yo creo que fue, un trabajo, un estudio sobre el sepulcro de Santo Dolfo de la Mata, la historia de la iglesia y un poco pues la leyenda y sobre todo la historia. Hay que decir que afortunadamente ha mejorado un poco la situación del sepulcro, luego nos lo comentarán, porque de aquella, bueno, estaba un poco a la intemperie, gracias a los vecinos también por haber recogido el sepulcro y traerlo a la iglesia. Me vais a permitir poner las gafas, porque si no ahora ya está fastidiada la cosa, para bueno, un pequeño semblante de Isabel Ruiz de la Peña. Como dije, ya es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo y sus líneas de investigación se encuadran en las artes, la liturgia y la cultura visual de la Edad Media. Ha sido investigadora y bueno, ha participado en distintas estancias en la Universidad de Tours, en el Centro de Tours Superior de la Civilización Medieval de Poitiers, la Universidad Nova de Lisboa, la Universidad Panteón Sorbona I de París, investigadora de varios proyectos vinculados a su ámbito de estudio, y en la actualidad forma parte del proyecto Minores, construir la memoria de las élites periféricas en la Corona de Castilla y el Reino de Navarra, siglos X al XV. Es miembro del número del Instituto de Estudios Asturianos y de la Academia Xacobea.
Miguel Calleja Puerta es también profesor, en este caso, de paleografía y diplomática, también de la Universidad de Oviedo, y centra sus investigaciones en la documentación escrita de la época medieval. Es investigador principal del proyecto NOTFOR, Notariado y Construcción Social de la Realidad, los registros notariales medievales, y miembro de la Comisión Internacional de Diplomatique. Ambos son miembros del grupo de investigación DocuLab, que fue el que organizó aquí en Grau el curso de verano de la universidad, que hace 3 años, puede ser, 3, 4, como pasa el tiempo. Y bueno, ahora nos traen este trabajo que, combinando sus respectivas especialidades, pues nos dan esta visión histórica de la leyenda, de la historia de Santo Dolfo, pero también, que nos importa mucho a todos los vecinos de La Mata y de Grau, del propio templo, de la propia iglesia parroquial de La Mata, de Santa Eulalia de La Mata. Muchas gracias a Isabel y a Miguel por estar aquí y por, sobre todo, traer este libro y hacerlo en un tiempo récord y de forma completamente altruista. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo pasa el tiempo? Decía Gustavo, y es verdad, y para nosotros es una ocasión muy especial, por distintos motivos, estar hoy acompañados en esta tarde y disfrutando, porque para nosotros también fue motivo de disfrute rememorar lo que había sido hace ya casi 25 años nuestra primera publicación, nuestro primer trabajo sobre Santo Dolfo, sobre la iglesia de Santa Eulalia de La Mata. Haremos la presentación a la limón, como hicimos el trabajo, y empiezo por esa parte. El origen se remonta hace casi un cuarto de siglo y nuestro trabajo común pues siempre parte de ópticas complementarias, desde la parte del patrimonio material que trabaja Isabel o desde los textos que trabajo yo. De aquella, cuando estábamos iniciando nuestra carrera investigadora, llegamos a La Mata a través de los textos, sobre todo. En aquella época estábamos trabajando sobre textos cronísticos del siglo XII, en latín, como todos los de la época, muy curiosos, muy interesantes, que hablaban sobre todo de crónicas regias. Esa es en principio la idea básica de la cronística medieval. Lo que pasa es que, hablando del rey del año 1000, hablando del rey del Reino de León, de Bermudo II, en el año 1000, la crónica del obispo Pelayo de Oviedo daba una noticia muy curiosa, que nos resultó muy interesante. El obispo don Pelayo, a principios del siglo XII, da una visión muy negativa de ese monarca, de Bermudo II, y entre las muchas cuestiones que cuenta sobre él está lo que se refería ahora, esa ordalía, esa leyenda curiosa, ese enfrentamiento que tiene el rey con el obispo de Compostela, o de esa época casi mejor de Iria Flavia, porque eran obispos de Iria Flavia en ese momento, antes de la transferencia de la diócesis a Compostela. Da muchos detalles, tiene un aspecto muy legendario también, y tiene esa idea de que el rey acusa de determinados pecados al obispo de Santiago, lo convoca en Oviedo, lo someten a la ordalía del toro, esperando que lo ataque, pero el toro, cuando ve al obispo investido con las ropas pontificales, pues reduce el paso, agacha la cerviz y deja los cuernos en sus manos. No tenemos que creerlo, la leyenda forma parte de la gracia de la época y, como decía aquel viejo historiador, explicamos lo que podemos explicar y veneramos lo que resulta inexplicable. Pero esa leyenda o ese texto contaba algo más. Decía que el obispo decide abandonar la ciudad, decide volver a su sede, a su diócesis, y de camino enferma repentinamente, fallece de forma irremediable, y sus servidores, sus vasallos, cuando intentan trasladar sus restos mortales a la sede de Galicia de la que procedía, ven que era imposible. Dice el texto de forma literal en latín, traduzco muy someramente, que ni 100 manos de hombres podían trasladar aquel sepulcro. Aquel sepulcro que dice que estaba en Santa Eulalia de Prámaro. Y ahí fue donde nos picó la curiosidad, porque sabíamos que en la documentación altomedieval, antes de que se fundara la Vía de Grado, ese territorio de Prámaro correspondía con el que teníamos, que es Santa Eulalia. Bueno, pues enseguida dimos con Santa Eulalia de La Mata. Y sí, es el camino. Y es el camino antes de que exista la Vía de Grado.
De hecho, el territorio parroquial de San Pedro de Grau pues se desgaja de la Mata cuando se funda la villa en el siglo XIII. Así que nada, todo comenzó con una excursión de veinteañeros, que éramos muy jóvenes de aquella, que me acuerdo que mi amigo Javier Gutiérrez Manzanares y yo nos vinimos en tren, bajamos en Grau, nos acercamos a Santa Eulalia de la Mata, pudimos visitar la iglesia y vimos que efectivamente allí estaba un sarcófago altomedieval. Y ahí es donde iba a entrar poco después Cristina Isabel, que como experta en la cuestión nos iba a ayudar a explicar este asunto. Un santo local, se acaba de decir también, y es curioso, y es cierto, a partir del siglo XIII la Iglesia romana controla todas las declaraciones de santidad y decide, sigue haciéndolo todavía, quién es beato, quién es santo, quién entra y sale del santoral. En la época anterior eran más comunes esas santificaciones locales, pero no hay muchas que tengamos documentadas en el noroeste peninsular, y eso acentuaba todavía más la singularidad de la Mata. La parroquia de la Mata tiene la vocación de Santa Eulalia, pero el lugar sigue llamándose, por lo que supimos y por lo que sabemos, lo conocéis mejor que nosotros, sigue llamándose Santo Dolfo. Así que ese Santo Dolfo, ese Ataulfo, nos remitía a aquella crónica. Bueno, seguimos tirando del hilo, como siempre, seguimos buscando textos, que es lo que solemos hacer, y siguieron saliendo noticias tanto de la época como posteriores en el tiempo. La memoria de la muerte de Santo Dolfo siguió transmitiéndose en otras copias medievales, pero la encontramos también en algunos documentos anteriores, y esta es una aportación nueva. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. La verdad es que, como siempre nos quejamos de lo mismo, creo que es una costumbre que tenemos. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para seguir tirando del hilo. Lo que presentamos hoy es una refacción y una actualización de aquel estudio del año 2002. Pero pudimos encontrar que lo que contaba el obispo Pelayo en realidad estaba tomando una historia que se venía contando en Compostela, que se venía contando en Galicia, y la actualiza, la modifica. Encontramos que aquel obispo Ataulfo, aquel obispo Santo Dolfo había existido, y que en la memoria de la diócesis compostelana tenía un papel importante, al menos desde fines del siglo XI. Distintos textos redactados en Galicia hablan de él. Una crónica, el Cronicón Iriense de fines del XI, cuenta casi la misma historia, no exactamente la misma. Cuenta que el obispo se había enemistado con el rey, pero no con este rey, es una época muy anterior, cambia la cronología, cambian los protagonistas del relato, cambia el escenario. El que contaba don Pelayo había ocurrido en Oviedo, en la Ordalía, pero lo que antes habían contado ya en Galicia había ocurrido en Compostela. Y lo que sí estaba en la memoria de la diócesis gallega es que aquel obispo, enfrentado con el monarca, había marchado a Asturias y aquí murió. Esa es la idea entonces que se retoma en Oviedo a principios del siglo XII y que se reelabora, se reescribe para contarnos y para dar sentido a ese sarcófago altomedieval de la Mata. El culto local perduró durante mucho tiempo, y también queremos agradecer a María Josefa Sanfuentes que nos proporcionase ya entonces pues un texto muy curioso, y se edita al final de esta publicación. A mediados del siglo XVII pues hay un intento documentado, y seguro que hubo más, de reconocer que había en el interior. Hay un alboroto considerable porque había interés en saber, no nos dice ese texto si se llegó a reconocer o no, pero sí nos habla, y creo que es lo importante, del interés de la gente de la parroquia de proteger un elemento importante de su identidad, de reconocer en aquel antiguo sepulcro una base fundamental de su reconocimiento como parroquia, como colectivo, y de evitar que nadie pudiese o quisiese abrirlo, profanarlo o vulnerarlo de alguna manera. Desde entonces y en estos últimos meses, pues en la medida de nuestras posibilidades hemos intentado revisar, revisitar, actualizar. Claro, ya no somos los mismos entonces, y hemos comprendido la historia de otra manera. Y hemos encontrado nuevas informaciones y añadido nuevos elementos de conocimiento. Nuevos textos
producidos en Galicia a principios del siglo XII insisten en la cuestión, fortalecen esa identidad del obispo Ataulfo en los orígenes de la diócesis, y el propio paso del tiempo pues ha traído también novedades. Cuando hicimos fotos ahí en el año 2000, aquellas fotos que se publicaron en una publicación hoy ya difícil de encontrar, resulta que son fotos históricas, porque la transformación del edificio, del entorno, y por suerte la voluntad una vez más de las personas de la parroquia en mantener y recuperar ese sarcófago, pues hacen que hoy estemos aquí y que tengáis la amabilidad de acompañarnos en esta tarde. El traslado del sepulcro al interior de la iglesia parroquial es el estado actual, pero es el final de una larga historia, de un sarcófago que va a continuar narrando mi compañera Isabel. Buenas tardes a todas las personas aquí asistentes. Estoy encantadísima de estar aquí otra vez, porque como decía Gustavo, a Grao a mí no solamente me vincula a un familiar que está enterrado en la mar, Sandalio, mi tío Sandalio, sino que además llevamos tiempo científicamente vinculados a Grao y a su concejo, y llevamos trabajando aquí en diferentes temas durante ya muchos años, desde ese año 2002-2000, cuando empezamos a trabajar en ese trabajo de artículos sobre la mata, hasta hoy, que estamos aquí presentando este pequeño libro. Es un pequeño trabajo, es una refactura actualizada, pero que, como decía Miguel, nos hubiera gustado tener, poder hacer algo más, quizá más consistente, y tener un poco más de tiempo, pero todo se andará, a lo mejor nunca se sabe, seguiremos igual dándole vueltas. El caso es que yo sí me gustaría, para empezar, agradecer, unas palabras de agradecimiento, porque yo creo que hoy estemos aquí, tanta gente, vecinos de la Asociación de la Mata, gente del Camino de Santiago de Grao, la Asociación del Camino de Santiago de Grao, me parece que es un éxito absoluto. Pocas villas hay en Asturias, siempre lo decimos cuando venimos a Grao, en la que hay una respuesta tan grande desde el punto de vista de lo cultural. Es decir, hay asociaciones 70, se decían ahora que hay de todo tipo, o más. Bueno, una locura. Lo de Grao es algo espectacular. Entonces, nos gusta mucho siempre participar de alguna manera, casi como adoptados, ¿no? por los vecinos de Grao, porque siempre hay una respuesta muy llamativa para lo que son las villas medianas de Asturias, ¿no? Entonces, agradecer en primer lugar, agradecer también especialmente a Cuervo, que lo tenemos aquí, que ya se mencionó, que es vecino de la Mata y que es la persona que, gracias a él, podemos entrar en el edificio. A través de Gustavo nos dio la llave. Y desde luego, si no es por él, esa visita de campo más profunda y como que nos llevó bastante tiempo y que le quitamos a él de sus actividades cotidianas, pues no hubiéramos podido entrar. Con lo cual, muchísimas gracias, y gracias a todas las personas por estar aquí. Como digo, la parte de, como decía Miguel también, él trabaja desde el punto de vista textual, desde su perfil académico, investigador, y yo me dedico más a los restos materiales, que son la arquitectura, la iglesia y, por supuesto, en este caso, al sepulcro de Santo Dolfo, que quiero insistir muy especialmente, como decíamos antes, que es una de las piezas más interesantes que tenemos funerarias del arte románico asturiano. En Asturias tiene un románico muy modesto en general, quitando la Cámara Santa y algunos edificios más llamativos, monasterios sobre todo, pero el románico rural es pobre, quizá el de Villaviciosa es un poco más destacado. En general es pobre, y la iglesia de la Mata es una iglesia pobre, tenemos que decirlo. Sin embargo, la iglesia de la Mata tiene la particularidad, la singularidad de tener y haber conservado un sepulcro de los poquísimos que hay de esta época, y calculo que será del mediados del siglo XI, o principios del siglo XII probablemente, que hay poquísimos en Asturias. Es un sepulcro recio, de piedra, monolítico, con una moldura de sobrado que todos conocen mejor que yo, de los que hay poquísimos conservados en la región. En el Museo Arqueológico hay alguno, más llamativo, pero muy pocos, con lo cual es casi un milagro, otro milagro más, junto con el de Santo Dolfo, que se haya conservado hasta hoy. Y precisamente por eso decía Miguel, que cuando fuimos en el año 2002, dijimos, esto como no lo cambien de sitio y no haya aquí una intervención potente de la administración, pensábamos entonces, este sepulcro va a desaparecer, porque estaba en esa estancia al norte, que luego se derrumbó el techo y por fin, menos mal que se pudo introducir en la iglesia, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se pudo hacer. El Cuervo nos lo contaba cuando fuimos a verlo también, pero es muy importante que la administración se sensibilice con este tipo de piezas. No solo los vecinos, que la buena intención aquí está a la vista en esta sala hoy, y nosotros como investigadores y el ayuntamiento, por supuesto, que está siempre empujando y ayudando porque es sensible al patrimonio, y me consta, aquí está el concejal y aquí está Gustavo, que son personas que saben de lo que hablan,
pero la administración debe implicarse. Y yo desde aquí sí que me gustaría, y lo decía antes a la periodista, reivindicar que este sepulcro, aunque sea solamente la pieza, sea bien de interés cultural, sea declarado de Vic, porque esa declaración de Vic es la que le va a permitir, la que va a blindar para que no se lo lleven, por ejemplo, para que haya una protección, una restauración si hace falta. Está en buen estado, para lo que podía ser, pero debería tener una protección oficial para que realmente fuese valorado como se debe. Entonces, esa parte material es la que me corresponde a mí en este libro. Por una parte sería la memoria de Santo Dolfo, la memoria material. La memoria material se concibe de dos maneras. Una, en el propio sepulcro, acabo de mencionar, y dos, en la propia iglesia, porque los sepulcros sin iglesia, sin un espacio funerario, no se pueden contextualizar, no se pueden entender. Y el problema que tenemos a la hora de estudiar el espacio funerario son otra vez las fuentes escritas. Por una parte, las fuentes escritas, porque no son poco expresivas, de esa capilla que dicen Aquilonen, al norte, no sabemos si al norte de qué, al norte de la iglesia primitiva, al norte de lo que tenemos hoy, esa segunda iglesia que se desdobla, en la que queda esa portada. Entonces es una interpretación muy poco clara, la textual, ¿no? Lo que tenemos hoy como resto son la portada medieval, que está ahora mismo dentro de la iglesia parroquial, que sería la portada primitiva, entendemos, del edificio románico, al que se accedería por esa portada, a la que luego se añade la iglesia, la nave que tenemos hoy, que es la iglesia parroquial en la que está el sepulcro. Ese ad Aquilonen, ese al norte, está un poco confuso en las fuentes, ¿no? Quizá hubiera una capilla al norte de la iglesia primitiva que invadiría el terreno del cementerio actualmente. ¿Qué ocurre? Otra vez volvemos al problema de siempre. Sin una buena excavación arqueológica en la zona, no se puede definir claramente y conocer cuál sería la ubicación primitiva del sepulcro de Santo Dolfo. Hay una capilla a los pies de esa nave primitiva, con un arco apuntado que conocen todos, que sería posiblemente una capilla funeraria, ¿no? Pero ese arco es posterior al sepulcro, con lo cual tenía que haber habido una capilla previa. En el libro pudimos pedir a la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campo, Estudios en Románico, pedimos la planta de la iglesia y un alzado para poder incluirlo en este trabajo, intentando ver dónde podía estar ubicado el sepulcro, ¿no? Entonces es muy complicado, insisto, sin que la administración se implique, poder conocer bien estos restos y esta disposición de los edificios en la Edad Media. En todo caso, aunque no tenemos clara esa primitiva ubicación y cómo sería ese espacio funerario inicial, lo que tenemos claro es que el sepulcro de Santo Dolfo estaría custodiado y estaría dignificando los restos de este obispo y desde luego avalando esa leyenda que se pone por escrito en varios textos, como acaba de mencionar Miguel, y que merece la pena difundir, conservar y divulgar. Yo creo que es muy necesario que desde aquí, desde este tipo de actos, iniciativas como la Asociación del Camino de Santiago en Grao, el Ayuntamiento de Grao, la Asociación de Vecinos de la Mata, los investigadores en la universidad, arqueólogos que puedan colaborar, pidamos ya, por fin, que este conjunto, que es un conjunto al final funerario, con una historia que lo respalda, con un sepulcro espectacular, sea protegido como se debe. Llevamos años pidiéndolo, llevamos años haciendo cartas, hablando con las personas con las que teníamos que hablar, y creo que no hace falta mucho más que ver la pieza y desde luego pues poder darle el lugar y el espacio que se merece. No digo sacarlo de la iglesia, porque eso no nos gustaría a nadie probablemente, pero sí protegerla para que no se produzca pues, un atentado, como estamos viendo que se producen contra el patrimonio continuamente, y desde luego darle el lugar que se merece. Este trabajo pretendemos que sirva para poder impulsar y animar a la administración a que la proteja y desde luego para poder seguir reconociendo ese patrimonio que no por ser rural es un patrimonio menor ni un patrimonio menos importante del que tenemos en Asturias, porque testimonia ese culto popular y esa intención y esa vocación local por proteger a sus santos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es necesario que desde aquí insistamos en esa cuestión. Y yo creo que no me quiero extender mucho más porque tenemos ya poco tiempo, yo creo que se habló suficientemente aquí. Y agradecer nuevamente la invitación a asistir el libro, porque bueno, si no es porque te acosan un poco en cierto sentido, no vuelves a esos trabajos que dejaste ya atrás hace mucho tiempo, pero al final cuando vuelves, pues siempre pica el gusanillo y siempre se acaban sacando datos nuevos, nuevas comparaciones, y a mí me gustaría en ese sentido agradecer a la familia Manzanares, que custodia un sepulcro muy parecido, que sacamos fotografía en el libro,
un sepulcro que se parece mucho al de Santo Adolfo, que está en la colección que tiene la familia, el Tabulario Narcis Asturiensis, y que amablemente me dieron acceso, me dejaron hacer la fotografía y me dieron permiso para publicarlo en este trabajo, que es un sepulcro inédito, y se parece mucho al de Santo Adolfo. Yo creo que es de la misma época, y si no estaba junto con el Santo Adolfo en la iglesia, pues no lo sé, porque se mencionan algunos sepulcros más en este templo. Por lo tanto, yo creo que debemos congratularnos de haber hecho este trabajo, de estar aquí hoy presentándolo y de poder tener semejante vecindario en La Mata y semejante ayuntamiento que vela por ese patrimonio y las asociaciones que también van a apoyar, y espero que sigamos viéndonos durante muchos años y colaborando, como decimos hasta ahora, en Grau, siempre. Muchísimas gracias. Si alguien quiere preguntar o intervenir, que hable ahora o calle para eso. Si hay que callar para siempre, voy a hablar yo. No, es con respecto, bueno, lo que estábamos hablando de historia-leyenda, de lo que estamos hablando de historia-leyenda, y curiosamente, en Oviedo, hace como 2 años, uno de los guías, ahora hay muchos grupos de turistas y tal, y en torno a la catedral, pues estaba hablando uno allí a un grupo de turistas, y estaba contando precisamente, hablando de Santo Adolfo de la Mata. Entonces, bueno, yo me quedé a escuchar, ¿no? A ver qué les contaba, y no sé si marcharían convencidos o no, pero él les contó esta historia, hablaba de que estaba aquí en una iglesia en Grau, pero les llegaba a mostrar una lámina donde se reproducían los cuernos del toro dentro de la Catedral de Oviedo, encima de la imagen del Salvador. Era como, bueno, un dibujo, no era una fotografía, ¿no? Entonces decía, bueno, esto es una representación de dónde estaban esos cuernos dentro de la iglesia, que después se habían retirado, contaba él, y que se habían recogido en la Cámara Santa, dentro del tesoro de las distintas reliquias que había en la Cámara Santa, que se había introducido allí. Y que cuando la Revolución del 36, cuando se había volado la Cámara, pues se creía que ahí habían desaparecido esos cuernos. Bueno, él sostenía que hasta 1936 se habían mantenido en la Cámara Santa y que después no se habían recuperado, bien porque al caer, bueno, pues todos los escombros y tal encima los habían destruido, o bien porque cuando empezaron a recoger lo que se suponía que eran reliquias, nadie pensó que aquellos cuernos pudieran tener valor. Lo digo como anécdota porque a mí me hizo mucha gracia, yo no dije nada, no dije que era mentira ni verdad, pero bueno, que esto hace 2 años se contaba en Oviedo a los visitantes. Bueno, 2 cuestiones sobre esto. Primero, la distinción leyenda e historia. Se suele decir o se suele pensar, o muchas veces se cree que porque algo sea legendario es peor. Yo quería hacer un matiz ahí. Es una idea que muchas veces sobrevuela esto. Yo pienso que los textos medievales, y no solo, emplean muchas veces un valor metafórico para contar las cosas. ¿Hay una ordalía en Oviedo en el 997? No lo creo, no lo puedo demostrar. Por eso citaba aquello de lo que no podemos demostrar, bueno, recibámoslo como... Sí pienso que, y después de muchos años dando vueltas a este tipo de cosas, que siempre están reelaborando y a lo mejor poetizando relaciones que son reales, o situaciones o personas o enfrentamientos que ocurren, pero se están narrando, al igual que hoy los medios de comunicación narran situaciones críticas con tintes dramáticos, enfáticos o críticos. Así que lo que existe en este caso es una narración que nosotros como historiadores sí fijamos en el tiempo. Es decir, cuando yo digo que a mediados del siglo XII esto se está escribiendo, es porque tengo unos pergaminos que se conservan en la Biblioteca Nacional en este caso, y cuya escritura, decoración y todos los caracteres externos e internos me confirman que eso está escrito en el siglo XII. Y a partir de ahí veo que se va reelaborando. Al menos desde el XVI, si no me falla la memoria,
hay algunos eruditos que buscan dónde están las dichosas astas, y por lo que yo recuerdo no hay ninguna evidencia de que se reconociese ni en el XVI, ni en el XVIII, ni en el XIX. Sí sabemos que en el siglo XVIII el obispo ilustrado González Pisador ya tiene conocimiento de que hay la mata un culto y trata de limitarlo. Álvaro Fernández de Miranda, a principios del siglo XX, en su libro Grado y su Concejo, dice que había algunos retablos con una iconografía, tú lo sabrás mejor, donde si se representaba o no, pero eso no lo conocemos en la Iglesia. En suma, y cuando se produce la voladura, el último dato que recuerdo, de la Cámara Santa en el 34, ahí sí que hay un reconocimiento muy detallado y no hay nada de esto. Entonces, bueno, pues las historias se van reelaborando, se van reescribiendo y quizá esta persona reescribió o reelaboró más de la cuenta. Nosotros como historiadores, y modestamente lo decimos siempre, ¿qué hacemos? Reunimos datos, tratamos de discriminar a aquellos que son auténticos, los fijamos en el tiempo y con esos pues tratamos de dar explicaciones que son a veces muy satisfactorias, porque siempre pensamos, dices, bueno, caray, qué poco concreto fue el texto. Yo siempre le doy la vuelta. Menos mal que tenemos ese texto que nos dice que al menos en el siglo XII existe esto, tenemos estos restos aquí y que nos da pie para seguir avanzando. Esa es la idea. La idea es seguir avanzando. Yo me quedé con las ganas de meterme en la documentación parroquial de la mata y ver los libros de fábrica, pero para eso haría falta un tiempo que no hemos dispuesto, qué se escribió y qué se recordó de la época. No sé, pasan los años y seguimos encontrando informaciones y reelaborando, ¿no? Comprendiendo mejor esto que tenemos. Pero de momento la reliquia yo no la busco y no tengo noticia de que se haya conservado. Creo que sintetiza muy bien una historia de enfrentamiento que quisieron mostrar y que daba cuerpo a por qué estaba este obispo enterrado en la historia de Inglaterra. Me gustaría solo añadir que hay que tener siempre muchísimo cuidado con lo que a veces dicen los guías que están poco, bueno, que no tienen a veces mucho conocimiento, ¿no? Es verdad que a la gente le gusta este tipo de historias y al final pues si redundan que alguien venga a la mata a ver diría Cuervo directamente que la abriera la iglesia otra vez, pero no está mal, lo que pasa es que porque eso no son datos históricos. Sí. No, ya digo que incluso enseñaron a láminas. Sí, pero bueno, claro, también todas las recreaciones también son iconográficas, también hay láminas que se dibujan sobre conjeturas que se van metiendo, leyendas, eso es frecuente en el 19, así, pero claro, al final la reliquia desde luego no está reconocida en el listado de reliquias, ni en el resto ninguno, ni cuando se voló en el 34, ni cuando están listadas de reliquias previas que podían estar. Pero bueno, el tema de las astas es muy llamativo y es muy expresivo de lo que es la leyenda de Santo Domingo. Entonces, ahí siempre perdemos, porque los historiadores somos cautelosos. Bueno, hay un texto que dice que, pero claro, hay que considerar, en fin, no damos buenos titulares. No somos pero honestamente no podemos dar buenos titulares. Decepcionamos un poco a veces, somos poco resultantes. Claro, si la historia la adornas un poco, a todo el mundo le gusta más, pero no puedes, porque eso no es científico, claro, eso no es ético por nuestra parte. Entonces, y luego en la media tenemos que, tiramos lo que decía Miguel, tiramos de migajas, tiramos de un hilo que a veces nos da muy poco de sí, porque las inscripciones del templo, lo que dicen dónde estaba el sepulcro, lo que comentaba antes, lo de Adaquilón al norte, pero ¿del norte de qué? Porque claro, tenemos aquí un mare magnum de fases constructivas, que hasta que no se escale no se va a poder ver bien, y a ver si escalando lo sabemos. Entonces, bueno, pues hay que tener las posibilidades con lo que nos dicen los textos y la arqueología, y a partir de ahí pues ir argumentando hasta donde podamos llegar, pero a veces es poca cosa y queda deslucido, la verdad, queda deslucido, pero bueno, es como sabemos hacerlo y es lo que sabemos hacer, no podemos inventarnos nada, claro. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Cuál sería el intervalo temporal de la vida del obispo? ¿El más probable? Ahí tenemos un problema muy grave, porque las fuentes compostelanas son más tempranas. Sabemos que al menos en la segunda mitad del siglo XI en Compostela ya están, y lo hacen todas las diócesis de la época, están recreando la memoria
y muchas veces buscando datos y, como hacemos nosotros, tratando de poner orden en unos datos que no tenían demasiado claros. Entonces, en esa fuente bien fechada de la segunda mitad del siglo XI, nos está llevando a la época de la monarquía asturiana. Dice que es el sucesor de Teodomiro, es decir, el segundo, después de la invención del sepulcro. Ese sería el Ataulfo que recordaban en Compostela. En 1115, y esto sí lo localizamos recientemente para esta nueva versión del trabajo, hay un documento auténtico también que intitula El arzobispo de Compostela de la época, que es un personaje impresionante, y se recuerda otra vez en una época, siglo IX, siglo X, no muy concreto, pero de los primeros obispos de Iria, de la época apenas posterior a la invención del sepulcro de Santiago. Claro, yo empecé contando la historia como la conocimos nosotros, a través de Pelayo de Oviedo, que es contemporáneo, que es de principios del siglo XII. ¿Y qué hace? Pues su sentido de cómo manejan las historias del pasado no tiende tanto a ser historiador como haríamos actualmente, sino a hacer historias que sirven a sus intereses. Estoy convencido, y en Compostela decían que aquel obispo del siglo IX marchó a Asturias, y en Asturias murió, y esas historias circulan por escrito y oralmente en la época, eso lo tenemos muy claro, y esa historia se conoce en Oviedo. ¿Qué hace Pelayo? La reelabora, y la reelabora según sus intereses. Pieza 1 que tiene un obispo de Iria, muere en Asturias. Pieza 2, ¿fue enterrado en Grao? No lo puedo negar, tampoco lo puedo demostrar, ya estamos con las cautelas. Pieza 3, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué le interesa al obispo Pelayo de Oviedo? Trazar una imagen muy negativa de un monarca posterior, de Bermúdez II. Y ahora vamos a la realidad de lo material. Tenemos un sarcófago del siglo IX, del siglo X, no. Lo que tenemos es uno de, decías tú, fines del XI, principios del XII. O sea que están reelaborando permanentemente historias. Es verosímil, porque desde distintos puntos de la geografía se escribe que hay un obispo de Iria que termina en Asturias. Es verosímil que estamos en el camino, es decir, realmente, y la Villa del Grao no existe, no se fundó. Es muy verosímil que haya terminado sus días en las circunstancias que fuese, en la Mata, y a partir de ahí milagrosamente no pudieron llevar los vasallos el sarcófago a Santiago, o sencillamente no quiso volver por las circunstancias que fuese, y ese culto pues se va reelaborando, se va reescribiendo, y donde interesa sobre todo es en la diócesis de Oviedo, donde interesa recordar esta historia. Los manuscritos de la Crónica de Pelayo, que me voy a complicar ya más con esta cuestión, demuestran que es a la diócesis de Oviedo a quien interesa mantener este recuerdo, mantener esta historia, una implantación muy clara en este lugar de paso y un recuerdo que perdura y que se va reescribiendo durante muchísimo tiempo. No estoy desviando la pregunta. ¿De cuándo es el obispo? Hay un obispo Ataulfo de Iria Flavia en la época casi fundacional, en el siglo IX, del que fuentes gallegas nos dicen que termina en Asturias, y afortunadamente pues tenemos noticias posteriores, no tan posteriores, que nos dicen que puede estar enterrado allá y que se puede estar elevando y reconociendo ese culto y adaptándolo y creando un entorno y una escenografía para ese culto que perduró durante siglos. Una de estas, se me ocurre a mí que en una de estas el sepulcro es de época del propio obispo Pelayo, claro, porque en una de estas el sepulcro no tiene fecha, no tiene piedras, es una pena, porque a veces lleva una banda epigráfica con fecha, con dedicación y con identificación. Pero por la tipología del sepulcro podría estar, son tipologías muy transversales, ¿no? Podría estar entre mediados del siglo XI aproximadamente y mediados del XII, tranquilamente. Entonces, ¿quién no nos dice a nosotros que no fue el propio Pelayo al escribir la historia y al sacar pecho, por decirlo así, ¿no? De la diócesis y de toda esta historia, no encarga un sepulcro para decir, aquí está el testimonio material de que el obispo de Flavia se enterró aquí, tal, que no tiene nada que ver, eso es una época posterior a la cronología del obispo, pero estas cosas se hacían también. Tienes que reconstruir un espacio, una escenografía, un sepulcro, pues el sepulcro, y aquí estaba enterrado y certificó, y bueno,
este tipo de cosas, ¿no? Que tampoco se planteaban mucho, pero por el tipo de sepulcro encajaría, no encajaría mal en esas fechas de Pelayo, no Pelayo, o sea, que Pelayo se movió bastante y no se paraba en barras en justificar de la forma que fuera, ¿no? Y tenía mucho poder, claro, era una diócesis, una archidiócesis importante. Entonces, bueno, la parte material podría coincidir con esas fechas más o menos, ¿no? Podría coincidir, se van apareciendo cuando en los años 40 del siglo pasado, cuando se localiza en Santiago la lauda sepulcral de Teodomiro, del primer obispo de Iria. Anda, dimos cuerpo a lo que parecía una leyenda, pero no, ahí estaba. ¿Y qué representaba? Que esa sí tenía texto, la cruz de Oviedo, la cruz de los Ángeles. Así que es una relación estrecha y permanente, y en la que, tirando del hilo, seguimos y seguiremos, confiamos, sacando información. Supongo que no será frecuente, pero ¿podría estar en la base del féretro la fecha? Porque supongo que donde está apoyado no se ve. No suelen. Pero claro. Eso no tenemos constancia ahora mismo de que se haya mirado. Hombre, nosotros no lo abrimos, no se puede. No, digo, en la parte en la base sí. Sí. No suelen estar en ese lugar, suelen estar en la parte sí, de la tapa, o en el borde de la tapa, o en la parte de la tapa, porque además ahí, bueno, el soberano es doble, hay una especie de doble banda, que sería el campo adecuado para inscribir, ¿no? Pero no hay electricidad. En la época las inscripciones se hacen para que sean leídas por la comunidad que presta culto y para que se recuerde el nombre de la persona. Si no hay inscripciones, que no estaban en esa onda. Otra vez, Pelayo de Oviedo, el obispo. Es muy curioso el caso de su inscripción sepulcral, porque en vida encarga una en Oviedo y se ve ahí una de las paredes del claustro y hay un hueco, el de la fecha. Él dejó preparado cuál era el texto, qué quería o cómo quería que se le recordase, y deja en blanco el espacio donde deberían inscribir la fecha de su muerte. Por suerte o por desgracia, el obispo Pelayo termina esos días fuera de la diócesis, termina desterrado, y hay un segundo sarcófago, ahora sí, o mejor dicho, una segunda tapa sepulcral que está en Santillana del Mar, en la colegiata, y ahí sí que está la fecha. Entonces, lo que quedó acá, pero volviendo a la pregunta, escribían para que se leyese, para que se recordase su nombre, para que se rezase por ellos. La idea de ocultar la escritura, no, yo no la tengo documentada, o que no estuviese visible, ¿no? Ya, bueno, se me ocurrió, claro, eso es ser muy fantástico quizá, ¿no? Pero si estamos hablando de que realmente ese sarcófago no correspondía a lo que era el enterramiento, pues igual fue colocado encima de donde sí estaba enterrado realmente, que igual se había enterrado sin sarcófago como tal. Se podía haber hecho un sarcófago encima como para dignificar lo que ya había debajo. Bueno, pero ya estamos fantaseando más todavía que el día. Es muy divertido fantasear, pero claro. No sé con el dato. No sé, lo que es verdad es que el sarcófago de la manta coincide perfectamente la base con la tapa. No se puede que haya la caja de un tamaño, de una tipología, y la tapa de otras. Quizás circulan, se mezclan, ves cosas por ahí. Frankenstein, de sarcófagos hechos de una manera y de otra. En este caso corresponde uno con otro. Pero claro, no es de la época del obispo, es posterior claramente. Podría ser perfectamente del siglo XI, del siglo XII o mediados del XII, porque estas cosas se extienden en el tiempo. Pero claro, no tener el dato, la descripción pues nos habría una gran ayuda, no tenemos, ¿no? Es verdad que tampoco tiene inscripción, se conserva el tabulario de Joaquín Manzanares, tampoco tiene inscripción, parece mucho, pero tampoco la época yo creo que es la misma, parecida. Hay unos cuantos más por Asturias que recoge García de Castro, una tesis que tiene publicada, arqueología medieval, y en las Pelayas, en la Iglesia Pelaya hay otro que es una mitad también del mismo tipo de sogueado y demás, que es el siglo XI, o sea que por esas fechas podría ser, pero claro, al no tener la concreta, el arco cronológico es bastante amplio. Pero sí que coincide la tapa con la base porque encaja perfectamente, es la misma, es la misma pieza, no es una habría que seguir, no sé. Y la excavación hace mucha falta, por favor, sí que tenemos que se haga una excavación y que se pueda, y que se declare el conjunto entero, porque hay otros bits que no son tan importantes. Pero si ponemos encima de la mesa una serie es muy singular el sepulcro, es escaso, son escasos en Asturias, y por su singularidad y por la escasez de piezas parecidas, y porque está vinculado y bien trabajado a una leyenda, y con una base histórica, leyenda
reconocida y recogida, yo creo que es suficientemente importante y justificado para que se declare bien interés cultural, no lo mismo del patrimonio simplemente, sino las siguientes, bien interés cultural. Me parece. Si alguien más quiere intervenir, un aplauso por Bueno, sí que de parte del Ayuntamiento y de la Asociación queríamos haceros entrega de unos pequeños obsequios, porque como lo vuestro no tiene precio, pagamos con un libro que se presenta ahí por protocolo. Y luego los que queráis libros, la asociación va a hacer entrega de ejemplares, ¿vale? Un símbolo de Grau, una barbeña además de faro, de queso de Fogalpí. Y el libro de historia.